Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. ¿Qué tal el fin de semana? Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Todo bien, profe, gracias. ¿Cómo les va con la tarea? ¿Han empezado a hacer la tarea número 1? Yo sé. Algo. Bueno, algo es algo. Ya. Entonces, las evaluaciones formativas, recuerden que es los cuestionarios que ustedes van a realizar que van a realizar una vez que ustedes vean los videos. Y siempre cierran los domingos a las 18 horas. Y por otro lado, están las tareas que van a ser 5 tareas en el semestre, que van a ser orientadas normalmente, se las orientan un viernes antes y deben entregarlas al viernes siguiente. A eso se les decía antiguamente tareas semanales porque eran tareas que duraban una semana, que tenían un tiempo para hacerlas y deben enviar el Excel y son de forma individual. Esas tareas normalmente se las avisa por aula el profesor Pedro Godoy, que es el coordinador de Bitácora. Es importante tener en cuenta eso. Por eso esa es la tarea número 1, que era la que se les puso el viernes pasado, los temas que entran en esta primera tarea van a ser los que vimos en la semana pasada y en esta semana. En la tarea 1, el ejercicio 6, los valores que les dan en la tarea están en pesos chilenos. Por tanto, si nosotros queremos saber ese peso chileno, ese valor en pesos chilenos, cuánto es en dólares, ¿Hay para yo que poder, multiplicar o no? hay que dividir. Dividir. Sí, por ejemplo, si tú tienes 1.400 pesos y yo quiero llevarlo a dólar y el dólar está a 700 pesos, entonces van a ser 2 dólares. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Ya, lo ¿Ya? entiendo. Es Es al esa la revés. idea. Sí, perdón. Aunque les diga multiplicar, lo que tienen que hacer ahí es dividir. Fue un error de escritura de los profesores que crearon la tarea, ¿sí? De todos modos, yo quería comentárselos aquí en clase y se los voy a enviar por un mensaje a través de aula para que ustedes lo tengan ahí. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Otro, otra cosita. Es importante, se los voy a mandar también por aula, pero siempre me gusta decírselos antes, que deben ir creando un Excel en el cual vayan generando datos. No sé, crean una tabla de un tema específico, no sé, sobre filmes, por ejemplo, que tenga 4 o 5 columnas donde ustedes le pongan un nombre del filme, los autores del filme, el director del filme, de qué país es, cuándo se estrenó, no sé, que tenga al menos 4 o 5 columnas y vayan llenándole datos, esos son los encabezados de la tabla, y van llenándole datos para que tengan y deben llegar a unas 100 filas, es decir, a unos 100 registros en su tabla. Van a ir creando una base de datos. Es la orientación a nivel de coordinación, solo nos dijeron que vayan creando esa tabla porque las van a necesitar posteriormente. En algún momento van a necesitarla y es importante que ya la tengan creada porque después crearla de un día para otro, inventar, por decirlo así, 100 filas de datos de un día para otro es bastante complicado. Entonces yo les sugiero que se creen su dominio, su tema, busquen 4 o 5 columnas, pueden ser más, pero de momento al menos 4 o 5, y a partir de ahí van llenando eh, datos, ¿sí? ¿Alguna otra duda con relación a esto? ¿Entendieron la idea de lo que deben hacer? Profe, Profe, puede todo ser de todo cualquier perfecto. tema, ¿cierto? Sí, de cualquier tema, del tema que ustedes escojan. Ya, gracias. Nada. Entonces, otro tema es como que vamos a empezar con informaciones generales. En aula, no sé si vieron que había un tema nuevo. Había escrito aquí, déjenme ver si se los puedo marcar. Si se fijan, foro del curso y un tutorial de Piazza. Esto es una plataforma en la que ustedes pueden interactuar y escribir siempre que
Cuando tengan dudas, pueden escribir dudas así de que ustedes vean quizás algún error en la tarea o no entiendan un enunciado de una tarea. Ustedes pueden escribir aquí a Piazza y en principio les puede responder cualquiera de los profesores que estemos en la plataforma. Ustedes acceden por aquí, ustedes van directamente y colocan aquí su nombre. Me entró directamente, pero les pide su usuario y contraseña y entran con el usuario y contraseña de la universidad. Por otra parte, les había... Déjame borrar aquí. Uy, lo cerré. La documentación del curso se las había puesto aquí dentro antes en documentos complementarios, estaban como un poco más ocultas. Ahora, ustedes llegan aquí a actividades y van a ver esto que está aquí nada más. No van a ver todo lo que están viendo ahora, no lo van a ver, sino que van a ver algo aquí que diga documentación UBA 1 paralelo 107. ¿Ya? Y ahí dentro, entonces yo les voy a guardar un poquito más visible, lo van a encontrar toda la documentación que vamos a ver en clase. Se los sigo dejando así, semana 1, semana 2 y aquí dentro. Entonces, si se fijan, aquí yo les había dejado otra carpeta que decía otros ejercicios para practicar. Entonces, esos ejercicios, esta semana no les dejé ninguno para que me enviaran de respuesta, porque como tenían la tarea 1, no quería estar llenándolo con demasiadas cosas para hacer. Pero a veces, alguna que otra vez, les voy a dejar alguno de estos ejercicios para que me lo envíen como parte de las evaluaciones formativas. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo estudiantes que quizás les faltó de hacer alguna que otra evaluación formativa. No se preocupen porque van a hacer muchas evaluaciones formativas que después se van a promediar y va a dar una única nota, y dentro de esas evaluaciones formativas vamos a tener estos ejercicios que yo alguna que otra vez les voy a dejar para que hagan en casa, además de los Kahoot que hacemos en clase. Esos también yo se los sumo la evaluación a las evaluaciones formativas. ¿Sí? Entonces, para la clase de hoy, descargamos esto que dice aquí, clase 3, y es el que vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, profe. No. Ya. Entonces, si no hay más dudas, vamos a manos a la obra. El Excel que está en aula. Ahora yo lo abro por acá. Profe, Sí. ¿cuál era el nombre del Excel que vamos a usar? Clase 3. Está en la semana 2. Es el mismo, van a ver, que es el mismo que estábamos trabajando la semana pasada, que se recuerden que se recuerdan que les dije, vamos a seguir haciendo cosas en la próxima clase, y además yo les agregué algunas otras cositas, ¿sí? Algunos otros ejercicios para hacer, yo les agregué en este Excel, pero vamos a ver que es el mismo. Entonces, aquí tenemos, no recuerdo si exactamente era con estos colores el de su paralelo, pero bueno, es lo importante. Pudieron instalar los estudiantes que les faltaba el Excel de la universidad. Si no, me escriben y les puedo mandar un mini tutorial de cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, en esta semana, ¿qué fue lo que estuvimos viendo? Estuvieron viendo en los videos, estuvieron viendo sobre funciones avanzadas en Excel. ¿Qué son las funciones avanzadas en Excel? Sobre todo estas que van a unir, que iban a tener, que íbamos a contar con condiciones, que íbamos a sumar con condiciones, que íbamos a hacer determinado alguno de esos elementos. Entonces, antes de seguir, una función, quizás lo vieron muchas veces y vieron en los videos que el profesor comenzaba de nuevo con el tema de función y para dar una función nueva. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué fue que repitió quizás tantas veces el tema de las funciones, los conceptos de función? Porque las funciones es algo que nosotros vamos a comenzar a ver ahora desde Excel, donde nosotros vamos a utilizar funciones que están en Excel y después nosotros vamos a programar funciones para utilizarlas.
que la podemos utilizar nosotros o la puede utilizar también otra persona que vaya a trabajar con el Excel ese que creamos. Entonces, por eso es importante entender el concepto de función. ¿Ya? Entonces, una función, ¿cuáles son los elementos que nosotros vemos en una función? ¿Quién me puede decir? ¿De qué se conforma una función? ¿De parámetros? De parámetros. ¿Y esos parámetros qué son? ¿Datos? Son O sea, datos, ¿sí? Valores. Son, Celdas o rangos. pueden ser valores, pueden ser rangos. Muy bien. Eso van a representar esos parámetros. Y además, digamos que esos parámetros son los valores de entrada que nosotros le damos a la función para que pueda trabajar. ¿Ya? Si nosotros vamos a sumar, los parámetros van a ser los números que nosotros queremos sumar, pero esos números al final me están haciendo la función de ¿qué? La función de valores de entrada a mi función, valga la redundancia. Entonces, las funciones que van a tener, vimos que las funciones van a tener, déjenme cambiar el teclado, las funciones van a tener parámetros y esos parámetros van a ser los valores de entrada. Y recuerden siempre esto, valores de entrada de mi función que van a ser esos parámetros porque lo vamos a seguir viendo. Después cuando terminemos esta primera parte de Excel y veamos y comencemos a programar, que vamos a comenzar a programar con un lenguaje de bloque que se llama Trinket, y seguro lo vieron en los videos que eran unos bloquecitos con colorcitos muy lindos. Ahí vamos a ver qué son las funciones y vamos a ver que también tienen valores de entrada, que tienen parámetros. Además, la función va a tener valor de salida. Va a tener un valor de salida. ¿Y qué valor de salida? ¿Qué es eso? El valor que me da esa función, el resultado de esa función. En este caso vamos a ver que siempre vamos a tener un único resultado. Podemos tener 1, 10, 20, 30 valores de entrada, pero vamos a tener un único valor de salida. ¿Ya? Es importante tener claro al menos estos dos conceptos en las funciones, ¿sí? Y por tanto, y también el objetivo de la función, si es para sumar, que es lo que nos va a hacer, si es para contar, qué nos va a hacer, si es para promediar, qué nos va a hacer. Entonces es importante tener claro eso. Y estos parámetros, como ustedes mismos me dijeron, pueden ser valores individuales, pueden ser rangos, ¿ya? Pueden ser, en este Excel podemos hacerlo, un rango al final son un conjunto de valores que están en ese intervalo, ¿ya? Entonces es importante a tener en cuenta. Otra función de las que vieron, que es muy importante saber, era la función sí. ¿Y qué hace al final la función sí, muchachas, muchachos? Pues la función sí me va a decir, va a tener una condición, déjame ver si puedo anotar, por acá mejor, va a tener una condición y según esa condición yo voy a decir que sí. Si la condición es verdadera, yo voy a hacer algo. Si la condición es verdadera, hace una acción. Y si es falsa, realiza otra. ¿Ya? Y si la condición es falsa, entonces ella va a realizar otra acción, que no es la misma acción. ¿A qué les digo con esto? Por ejemplo, yo puedo tener una condición. Hay frío. Si hay frío, uso suéter. Y si no, uso polera. ¿Ya? Es como yo tomo un camino o el otro. Y eso lo vamos a hacer con la función. Hay una función, sí. Una función que nosotros tenemos en Excel, que es sí. Si yo pongo sí,
y abro paréntesis, me dice prueba lógica. Y en esa prueba lógica, yo es donde voy a utilizar los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual. Entonces, si yo pregunto, ¿este valor es igual? ¿Cómo se va a componer mi función sí? Yo digo, si la condición es verdadera, entonces súmame este rango. Y si no, escríbeme esto otro o súmeme este otro rango. Por ejemplo, vamos a ir aquí al ejercicio. Y vamos a hacer déjenme borrar, vamos a hacer el primer ejemplo. Fíjense aquí abajo, hay algo que dice otras indicaciones. Y me está diciendo, la clasificación debe cumplir las siguientes condiciones. Es lo que nosotros vamos a escribir en la columna esta aquí que dice clasificación. La clasificación debe cumplir 3 condiciones. Si las ventas son superiores a 400.000, hay que escribir en la columna, en la celda, superior. Si se encuentran entre 399.999 y mayores a 150.000, entonces es medio. Menores de 300 y mayores de 150.000. Y si son menores de 149.999, entonces hay que colocar bajo. ¿Me podrían decir aquí cómo quedaría esa función sí? La función sí tiene 2 cosas. Sí, déjenme ver si se lo puedo escribir por aquí, en un lado que quede. La función sí tiene la condición el resultado si es verdadero y el resultado si es falso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes creen que nos quedaría esta función? Les voy a copiar aquí arribita la clasificación para poder verla al lado de donde escribamos. A ver, ¿alguna idea? ¿Con quién yo tengo la condición? ¿Contra qué celda yo debo hacer la condición? G5. Muy G5. bien. G5. Entonces, ponemos el signo de igualdad, decimos, sí, también nosotros podemos venir a fórmula y decimos insertar función. Aquí podemos buscar la función sí. Y nos sale de esta forma y decimos la prueba lógica. Me dijeron con G5, ¿ya? Pero, ¿qué condición debe cumplir G5? ¿Cuál de esas 3 nosotros vamos a pedir primero? Nosotros tenemos que lograr poner esas 3 condiciones en un único sí. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué cosa, perdón? No lo escuché. Estas 3 condiciones yo necesito lograr ponerlas en un mismo sí. ¿Cómo se les ocurre? Vamos a hacer, por ejemplo, quizás así lo puedan ver más fácil. Pensamos que tenemos una línea. Bueno, esa línea quedó un poco rara. Tenemos una línea, ¿ya? Vamos a dividirla. Y, bueno, aquí tenemos el 400.000. Aquí tenemos el 150.000. Esto es más o menos como cuando veíamos inecuaciones.
Para acá Profe, están creo los que mayores. es ¿Sí? 1.500.000. Ah, No es no es sí, pero 150.000. claro, pero aquí tengo que arreglarlo. Porque en mayores 400.000. Ah, ya, Entonces, a perfecto. esta tiene que estar, gracias. Ahí me parece que me fui con un cero de más. Y sí. Entonces, gracias. Y aquí tenemos esto que tenemos aquí debajo, está aquí descrito. Mayores, menores y en el intervalo. Entonces, ¿cuántas condiciones yo tendría que escribir? ¿Las 3 condiciones o cuántas condiciones yo puedo hacer para que de todos modos estén incluidas todas? 2 condiciones. Muy bien, ¿por qué? ¿Cómo Por, pueden ser esas condiciones? la primera está en el intervalo que puse ahí y la otra está en el intervalo entre 149.999 y 150.000. ¿Ya? ¿Y cómo logramos la tercera? O me pillo. Ya, mira. Aquí tenemos que tener en cuenta, recuérdense que el sí, si nosotros tenemos el sí, va a tener una primera condición. Y ahí vamos a tener un resultado verdadero y un resultado falso. Entonces, por ejemplo, si yo digo sí, G5 mayor que 400.000, vamos a probar por extensión, 400, yo creo que ahí lo puse bien. Ahora me dice valor verdadero. Si es mayor de 400.000, ¿qué yo debo escribir? Superior. Muy bien, entonces yo abro paréntesis y digo superior. Disculpe. Y si es menor de 400.000, ¿qué pasa? Debería, o sea, ser un valor o medio o bajo. Exactamente, tengo 2 nuevas condiciones. Entonces, si yo tengo 2 nuevas condiciones, yo tengo que validar esas condiciones. Yo tengo que, en la misma, digamos que en la misma línea de código, ahora yo tengo que validar esas 2 condiciones porque ya aquí no tengo 2 caminos, sino que tengo un camino dentro de otro. Yo podría decir G5, yo vuelvo, entonces ya es en mi resultado falso, yo digo, bueno, si no es superior, vamos a revisar a ver si está en alguno de los otros intervalos. Yo digo, si G5 es menor que 140, si yo pongo menor que 150.000, 1, aquí voy a poner mayor o igual porque incluye 400.000, y aquí pongo menor y así no incluye el 150.000. Si yo digo esto, Profe, consulta. ¿sí? ¿Por qué el mayor igual si en la clasificación select superior incluye solamente ventas totales mayores que 400.000? Claro. Quizás dice exactamente, dice mayores que 400.000, pero como en la otra dice 399.990, el 400.000 debe entrar en algún lado. Ah, Entonces lo ya. agregamos en este primero. Entonces, de todos modos, si eso se los pongo para que esté un poco más claro. Ahora, para yo validar, a ver si se encuentra en alguno de estos dos, es decir, en este, o en el intervalo o menor, yo tengo que utilizar otro sí. Yo puedo utilizar otro sí, donde verifico, que voy a verificar que G5, por ejemplo, si es menor de 150.000. Ahora, si es menor de 150.000, me va a dar un resultado verdadero. ¿Ya? Y ese resultado verdadero, ¿qué es lo que yo debo escribir si es verdadero? ¿Qué yo debo escribir si es verdadero? Que es bajo, ¿no? Muy bien, bajo. Y si no es entonces ni medio, si no es superior ni bajo, ¿qué es? Medio. Medio. ¿Ven cómo entonces el medio se me quedó? No tuve que validar, por decir así, poner ese rango, sino que validé el superior, validé el inferior, y si no es mayor de 400 ni menos de 150, es porque está en el intermedio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Él me tomó, vamos a ver si
me tomo G5, aquí me tomo, vamos a ver si me salió, porque no todos, a no ser que todos estén por debajo de los... Profe, ¿no será porque cuando puso G5, arriba la fórmula puso igual, o sea, mayor o igual? ¿Y se supone que tienen que ser mayores que 400? Es que no tengo, parece, lo que pasa es que no hay ningún valor, quizás tengo que bajar los valores. ¿Entiendes? Mm. Quizás lo que, déjame revisar los valores que tenemos a ver, porque capaz que todos sean menores de 150.000. Si se fijan, estamos aquí, todos los valores están por debajo de 150.000. Entonces vamos a poner rangos menores. Vamos a poner aquí, tenemos superior a los números grandes que tenemos por acá. Vamos a poner superior a 80.000. Vamos a cambiar. 1, 2, 3. Superior a 80.000, menores de 30. Y ahí entonces tenemos una mejor variación. Siempre también es bueno revisar lo que hacemos, ¿no? Porque ahí todo nos dio bajo y sin embargo la fórmula estaba bien. ¿Vieron ahora cómo nos está dando? Porque los valores, nos estamos fijando por estos valores de aquí, eran valores que no estaban tan altos y entonces por eso todos nos estaban dando bajo. ¿No? Pero era la misma fórmula. Déjenme ver qué me estaban preguntando por el chat. Sí, André, efectivamente hay que poner un sí dentro de otro. Pero yo puedo seguir complicando más esto. ¿Ya? ¿Por qué puedo seguir complicándolo? Por ejemplo, a mí no se me ocurrió validar únicamente los extremos, sino que se me ocurrió empezar por el intermedio, es decir, empezar por el rango. Y si se ven, ese intervalo tiene dos parámetros, es decir, que yo tengo que validar que sea menor de un número y mayor de otro número. En ese caso, la función sí, lo voy a hacer aquí al ladito, en ese caso la función sí únicamente me permite una única validación, ¿ya? Como me permite una única validación, es decir, yo puedo hacer una única condición. En ese caso, si yo quiero hacer con dos rangos, con un rango utilizo una función que se llama i. Y la función i, ¿qué va a hacer? La función i me va a devolver verdadero o falso. Únicamente eso. Yo voy a preguntarle todo lo que yo quiera y ella me va a devolver si es verdadero o falso. ¿Qué quiere decir con preguntarle todo lo que yo quiera? El i va a funcionar en que si todos sus elementos, todas sus condiciones son verdaderas, me va a devolver verdadero. Si alguna de sus condiciones es falsa, ya me devuelve falso. Por el contrario, el o me va a devolver verdadero, me va a devolver falso cuando todas sus condiciones son falsas. En cualquiera de las otras combinaciones me va a devolver verdadero. Es decir, si yo tengo al menos una verdadera dentro de sus condiciones, me va a devolver verdadero. Vamos allá. Yo tengo la función sí. Y ahora yo quiero comenzar a probar por el intervalo. ¿Ya? Yo puedo poner una única prueba lógica. Pero me hacen falta poner dos para decir que sea mayores que un número y menores que el otro número. Para eso entonces, ahora donde va la prueba lógica, vamos a utilizar una función. ¿Y qué función vamos a utilizar? La función i. La función i que me está diciendo, valor lógico, punto y coma, valor lógico, punto y coma, 3 puntos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo poner todas las condiciones que yo quiera. Y en este caso, ¿cuál es la condición? Pues vamos a preguntarle a G5 si es, recuerden, cuando vamos en un intervalo, tenemos que decir, déjenme escribirlo porque creo que es mejor escribirlo. Estamos en un intervalo, vamos a poner aquí, este es el intervalo, dijimos 80 y 30, ¿no? Si este es 80 y este es 30, para yo saber si X se encuentra en este intervalo, yo tengo que decir que X, en este caso es G5, mi X va a ser G5, yo tengo que decir que G5 es menor que 80 y G5 es mayor que 30. Y de esa forma yo verifico si se encuentra en el intervalo. ¿Entendieron eso ahí?
porque esto de los intervalos es muy importante que lo entiendan porque van a seguir viéndolo, vamos a verlo muchas veces. ¿Entendieron esto que yo dice? ¿Cómo yo voy a verificar si mi celda es menor que el mayor valor y si es mayor que el menor valor? Es un trabalengua, pero es esa la idea. Menor que el mayor valor y mayor que el menor valor. ¿Entendieron, muchachas, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Yo creo que es cosa de ir practicando, ¿no? ahí está el secreto de todo. Es práctica, pero vamos a ir viendo. Ahora las clases que son de 1 hora y 10 a veces realmente no da mucho tiempo, entonces dejarle para que ustedes practiquen mucho, ¿sí? Profe, ¿Sí? voy a poner de nuevo arriba la fórmula de la clasificación. Como la fórmula de la... No O te sea, entiendo. la fórmula con la que vio si era bajo, medio, superior. Esta de... la que ya hicimos. ¿Esta de aquí? Sí. ¿Sí? Profe, ¿Hay algo que te explique? ¿Algo que no entiendas? Es que la estaba intentando y no me resultó. Ya. Si quieres, mira, de repente te falta algún punto y coma, es que te dio error o que no te funcionó. Que no se aplicó la fórmula. Ya. Si quieres, ahora termino de hacer este sí, y si quieres me comparte la pantalla y lo podemos ver. ¿Ya? Ya. Profe, Entonces, también que a mí antes me pasaba lo que le pasó al Claudio, creo, y sí, yo lo configuré para cuando me faltara algún punto y una coma, cualquier cosa, el computador arroja el problema y lo corrige solo. ya. Súper. Si quieres, podríamos, si quieres compartirle a tus colegas, dejamos unos minuticos al final y se los muestras. ¿Te parece? Ay, que debería buscarla porque lo hice hace Ya. tiempo. Bueno, lo podemos hacer en la próxima clase si quieres. ¿Te parece? Ya, profe, para la otra clase lo tengo listo. Ya. Entonces, seguíamos con el sí, pero ahora el sí, donde vamos a utilizar un i dentro. La función i dijimos que le podíamos poner pruebas lógicas. Dijimos que nuestra x menor, entonces nuestra x, como yo ahora mismo acabo de leer en el chat, nuestra x es la celda en la que estamos trabajando. Entonces, ¿quién es? G5. G5, y yo voy a preguntar si G5 es mayor que 80.000, disculpa, si es menor que 80.000, 80, ¿ah? Punto y coma, ese punto y coma es como esto y esto. Es como esa ahí, pueden tocarla como ese punto y coma, que es al final el que nos va a separar los parámetros que tenemos dentro de la función. Entonces, punto y coma, ¿cuál es nuestra otra condición? G5 es mayor de 30.000, cerramos paréntesis y esa va a ser nuestra prueba lógica, que ahora se va a conformar de más de un elemento. Por eso es que tenemos que utilizar otra función. Y con esto, es lo que les estoy mostrando, cómo podemos utilizar nosotros funciones dentro de función. Si eso me devuelve verdadero, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a decir que eso es un valor medio. Y si me devuelve falso, ahora yo tengo que validar uno de los extremos. Entonces, ¿qué yo voy a decir? G5, no sé, mayor que 80.000. 1, 2, 3. Tengo que agregar 80.000 en alguno de los extremos. Podemos agregarlo aquí. Mayor o igual que 80.000. Tengo que poner el sí. Sí, nuevamente, porque tenemos que volver a ocupar el sí. Si G5 mayor que 80.000. 1, 2, 3, 4. Entonces, si es verdadero, ¿qué le vamos a poner? Si es mayor, le ponemos superior. Y ya, si no es mayor y no está en el medio, entonces porque es bajo. Cerramos paréntesis y volvemos a cerrar paréntesis y ejecutamos. Y se me volvió a armar otra columna, porque recuerden que como tenemos el formato de tabla, si creamos una columna al lado, se nos crea una columna. Entonces lo que yo voy a hacer es copiarla. Aquí, déjenme ver.
copiarla por aquí para que no se nos forme una columna nueva, porque aquí ahora vamos a crear, tenemos que crear una columna ahí. Borramos esto y lo dejamos abajo. Y se las dejo por aquí para que la tengan. ¿Entendieron bien ahí cómo utilizamos el sí con el y? Yo sí. Y los demás, muchachas, muchachos, no se me queden detrás. Si no entendieron, me dicen y volvemos a repetir, ¿sí? Yo Sí, profe, estamos listos. Entonces, ¿entendieron ahí? Igual, por ejemplo, en este medio, aquí porque decimos medio, pero quizás ahí queríamos sumar algo, ahí utilizábamos la función sumar. ¿Entienden? Nosotros podemos ir utilizando una función dentro de otra como sea, ¿ya? No sé, aquí si estaba en ese intervalo nos pedían sumar algo. Ahí poníamos la función suma y después en la otra podíamos poner otra función. Pueden utilizar una función dentro de otra tantas veces sea necesario. ¿Ya? Ya. Primero, efectivamente, Naomi, primero es un rango. Primero digamos que es una condición. Depende la condición. El sí va a trabajar con condiciones a una única celda. ¿Ya? Eso sí es importante. La condición se la vamos a hacer, fíjense que no vamos a utilizar un rango, sino una única celda, porque ella me va a validar que sea en esa celda. O si tiene más de una condición, pero por celda, no un rango como lo vamos a ver ahora en un contal sí, por ejemplo, sino que va a hacerlo a una única celda. ¿Sí? Lo va a hacer a una única celda. Es importante tener eso presente. Y me va a dar el valor verdadero y después yo voy a escribir el valor falso. Y puede ser que tanto en el valor verdadero como en el falso yo necesite escribir otra función, ya sea un sí, ya sea una suma, lo que ustedes necesiten, pueden ir así haciendo una función dentro de otra. ¿Era esa la duda, Naomi? Ya. Entonces, nosotros además tenemos otras funciones que se llaman funciones con condicional, en la cual nosotros vamos a sumar y vamos a, según una condición, o vamos a contar o vamos a buscar un promedio según una condición. Estos son cantidades totales, máximo, esas son más sencillas. Vamos a ver aquí que nos están diciendo contar cantidad por tipo de pago. Ahí ya me están diciendo, vamos a contar algo según algo. Entonces, recuerden, si vamos a contar, utilizamos la función contar. Pero como nos están diciendo, vamos a contar según cheque, tipo de pago, según tipo de pago, vemos aquí que en el tipo de pago nosotros tenemos cheque o contado, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a contar por eso. Y para eso, recuerden que la asignatura no vamos a poder darlo todo. De todos modos, si vimos el contar, pero lo que quiero decirles es que nosotros lo que tenemos es que aprender a usar funciones. ¿Ya? Si no la sabemos, buscamos alguna que sea, vemos ahí, si decimos contar, se nos ocurre que el contar debe haber algo que me diga algo como parecido a contar. Y ahí vamos y buscamos. En este caso la conocemos, pero estamos hablando en el caso de que no conozcamos qué función utilizar. Y en este caso, un contar sí, el tipo de documento es igual a vale. Entonces, estamos aquí tipo de pago, y venimos y decimos contar, y vemos aquí que contar tiene contar blanco, contar sí conjunto, contará, ¿ya? Estas son las principales. Contar cuenta sin condición. Contar blanco me va a contar la cantidad de blancos que hayan en un rango, la cantidad de celdas que no tengan valores. Contar sí me va a contar según una condición, y el contar sí conjunto me va a contar según varias condiciones. Y vamos a ver más abajo. Entonces vamos a aplicar ahora el contar sí conjunto. Y fíjense que lo primero que me dice es un rango y el criterio que le voy a aplicar a este rango. Vimos que en el sí le aplicábamos el criterio a una única celda. En este caso, le vamos a aplicar el criterio a un rango. Entonces,
¿Qué nosotros queremos contar? Donde se encuentre, ¿dónde queremos contar? Vamos, ¿dónde tenemos la palabra? ¿Dónde nosotros encontramos la palabra cheque y contado? ¿Dónde la encontramos? La encontramos aquí. Entonces nuestro rango va a ser todo esto, fíjense. Yo voy a marcar punto y coma y qué condición debe cumplir ese rango. Yo quiero que me cuenten los tipos de cheque. Los que sean tipo cheque. Entonces, ¿cuál va a ser mi condición? Aquí hay varias formas de escribirla. Una, yo puedo decir entre paréntesis, entre comillas, es escribir cheque. ¿Por qué no escribo el signo de igualdad? Porque ya él asume que cuando yo lo escribo entre comillas, disculpen, que cuando yo no escribo ningún otro valor, ningún operador lógico, es porque es el signo de igualdad. Entonces ahí yo estoy diciendo que me cuente en este rango los que sean igual a cheque. Damos enter. Muy bien, André, contar sí. Entonces, venimos y nos está contando. Otra forma de hacerla, yo puedo aquí copiar y, en este caso, en vez de cheque, poner contado. Yo puedo poner contado. Y me va a contar entonces los que son contados. Pero quiero mostrarles otra forma. Yo podría haber hecho, para hacerlo más automático, en lugar de cheque aquí, yo puedo aquí simplemente hacer referencia a la celda. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que entonces si yo copio, me va a tomar ahora la M13. ¿Ya? Y yo no tuve que cambiar el nombre como lo hice la primera vez. ¿Entendieron ahí? ¿Dudas? No, por mi parte, profe. Todo bien. Todo bien, es importante que ahí lo estamos viendo, pero después a veces se nos complica. Entonces, siempre si nosotros entendemos la forma más sencilla, vamos a entender la más difícil. Ahora, aquí me está diciendo que sumar por tipo de documento. Ahora tenemos algo diferente. Ahora vamos a sumar el valor neto según el tipo de documento. Y si vamos a nuestra tabla, nos fijamos que el tipo de documento lo tenemos aquí y el valor neto lo tenemos aquí. Nosotros vamos a sumar este valor, pero según los que nos cumplan la condición aquí en tipo de documento. Vemos que ya debe haber un parámetro diferente. ¿Y qué es este parámetro diferente? El rango en el que nosotros vamos a sumar. Ahora vamos a tener un rango en el que vamos a sumar y vamos a tener un rango en el cual le vamos a aplicar un criterio. Venimos aquí y decimos sumar sí también, porque vamos a tener una condición. Sumar sí. ¿Y qué nos está diciendo? Vamos a entender y aprender cómo utilizamos las funciones. Nos dice un rango, nos dice un criterio y nos dice un rango de suma. Por tanto, este primer rango, ¿a quién representa? A donde se encuentre el tipo de documento o los valores que yo voy a sumar. ¿Qué me dicen? Donde se encuentra el tipo de documento. Muy bien, donde se encuentra el tipo de documento. Por tanto, vengo a mi tipo de documento, selecciono mi rango, aquí me sale así, pero recuerden que esto es porque ya es una tabla con formato, nosotros podemos poner C, es hasta la 47 y comienza en la C5, C5, 2.C, 47, punto y coma. Y ahora, ¿cuál es el criterio? Yo directamente puedo seleccionar aquí, que me seleccione ese valor. Y ahora, el rango de suma. ¿Qué debo escoger? Lo que yo quiero sumar. Que yo voy a sumar lo que se encuentre entonces aquí de en este intervalo de aquí. ¿Ya? Y vemos ahora, y aquí nos está sumando según el tipo de documento. Entonces nosotros, como utilizamos aquí la referencia de esta celda, nosotros podemos sumar y nos va a ir cambiando porque ahora ya nos toma
el M17 y aquí nos toma el M17 y aquí nos toma el M18. Profe, ¿Sí? quedé como perdida cuando puso el criterio. Ya. ¿Puedo explicar de nuevo, por favor? Sí, sí. Entonces, vamos a borrarlo y decimos, usamos la función sumar sí. ¿Qué tiene de importante? La función sumar sí, como nos está diciendo aquí, va a tener un rango y un criterio y un rango de suma. A diferencia de contar, esta va a tener un parámetro de más. Entonces, nuestro rango, nuestro criterio. Este primer rango representa el rango donde se encuentra el criterio. ¿Y cuál es el criterio? El tipo de documento. Por tanto, nosotros nos vamos a ese rango donde se encuentra el tipo de documento, seleccionamos, punto y coma, y ahora vamos a escribir el criterio que nosotros queremos que se cumpla ahí. ¿Y cuál es? El que nos están diciendo aquí que sea de tipo vale. Punto y coma, ahora nos está pidiendo el rango de suma. Y ese rango de suma es donde nosotros tenemos ¿quién? El valor neto. Y seleccionamos entonces este rango y ponemos punto y coma. Paréntesis. Ahí. ¿Entendiste ahora? Sí, ahora me queda claro. Gracias. Entonces, ahí copiamos la fórmula y nos va cambiando. ¿Por qué es ventajoso? Pudimos hacer eso porque aquí pusimos M17. Podíamos haber hecho lo mismo, porque en lugar de M17 podíamos haber escrito vale. Solo que si copiábamos, cada vez que copiáramos teníamos que cambiar este valor, teníamos que cambiar y ahora escribir boleta y después volver y escribir factura. Pero es algo que se puede hacer. Lo mismo, el sumar sí y el promedio sí son muy parecidos, en el sentido de que tienen las mismas parámetros. Si nosotros hacemos aquí, es igual a promedio sí. Fíjense que me está pidiendo el rango, el criterio y el rango de promedio. Va a ser tal cual la suma, con la diferencia que en uno me va a sumar y en el otro me va a promediar. Entonces, aquí vamos a sumar, vámonos aquí, donde me está diciendo suma total del IVA según vale y cheque, boleta y cheque, factura y cheque. ¿Qué me está diciendo? Me está poniendo dos condiciones, ¿ya? Me está diciendo que ahora yo debo calcular la suma del IVA, sumar la suma del IVA, pero que el tipo de documento sea vale y que el tipo de pago sea cheque. Ahí ya son dos condiciones. Aunque podemos utilizar un sumar sí, se nos iba a complicar porque debíamos utilizar un sumar sí unido a una función sí. Entonces ahí quizás se nos complique, o a una función y se nos iba a complicar un poquito. Ojo, hay Excel, versiones más antiguas que a veces no tienen el sumar sí conjunto. Entonces, si no lo encuentran, no se preocupen, buscamos y lo hacemos por la vía de sumar con el sí. En este caso, estos Excel más ya el 365 tienen sumar sí conjunto. Y ese sumar sí conjunto es que va a sumar según varias condiciones. Ustedes pueden utilizarlo también para una única condición, pero generalmente se utiliza cuando es más de una condición. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos allá. Sumar sí conjunto. Mírenlo aquí. Y vamos a leer qué nos está diciendo. Nos está diciendo que tiene un rango de suma, después tiene un rango de criterio, criterio 1. A diferencia del sumar sí, el sumar sí conjunto va a seleccionar primero el rango de suma y luego entonces que muestra los criterios. Entonces, si lo que yo quiero es sumar el IVA, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el IVA. Venimos aquí y seleccionamos nuestro rango de IVA. Y después de eso, es que nosotros vamos entonces a seleccionar los criterios. Nos está diciendo que un criterio es el tipo de pago. Venimos y decimos tipo de pago. Y nos está diciendo que ese primer tipo de pago debe ser cheque. Entonces nosotros escribimos, ¿por qué ahora no hacemos referencia a la celda? Porque las celdas se ven que tienen dos valores. Entonces no nos conviene porque esos dos valores nos los va a tomar como un único valor. Ahora aquí sí
como está escrito el ejercicio, sí debemos escribirlo. Y decimos cheque, punto y coma, ahora necesitamos el vale. Entonces venimos a vale, ¿y dónde tenemos el vale? En la columna tipo de documento. La seleccionamos, punto y coma, comillas, ¿y qué ponemos? El primer ejemplo nos dice cheque, entonces nos dice vale. Y cerramos. Y aquí hemos contabilizado el IVA para vale y cheque. ¿Qué es lo que hacemos primero? Sumamos el rango que vamos a sumar y luego vamos poniendo todos los criterios. Si había un tercer criterio, pues ponemos punto y coma y armamos el tercer criterio también. ¿Entendieron acá? Sí, profe. El resto, Sí. muchachas, muchachos, Profe, ¿entendieron a mí no bien? me quedó tan claro. Dime. O sea, no me quedó tan clara la fórmula de cómo hacerla. O sea, Ya, vamos a volverlo a hacer. Tenemos el sumar si conjunto. ¿Y qué es lo que siempre nosotros hacemos? Cuando nosotros vayamos a utilizar una función, ¿cuál es mi recomendación? Leer los parámetros que tiene. Porque es difícil, muchachas, muchachos, nosotros poder recordarnos de todos los parámetros que tiene la función. Es difícil nosotros saber. Pero nosotros lo que queremos es aprender a trabajar con la función. De que nos den una función nueva y nosotros seamos capaces de resolver el problema con esa función nueva. Entonces, ahora nosotros vamos a leer qué parámetros de entrada necesita mi función. ¿Y qué necesita mi función? Me está diciendo un rango de suma. Por tanto, lo primero que yo voy a seleccionar es el rango donde se encuentra lo que yo voy a sumar. ¿Y qué es lo que yo voy a sumar? El IVA. Por tanto, nosotros venimos a nuestra tabla y vamos al IVA. El IVA se encuentra en esta columna de aquí. Seleccionamos y ponemos punto y coma. Y eso es lo que nosotros vamos a sumar. Y ahora vamos a aplicar los criterios que nos están diciendo en los criterios que tiene que ser vale y cheque, es decir, el tipo de documento y el tipo de pago. Vamos a nuestro primer criterio, el tipo de documento. Vamos al tipo de documento. Vamos al tipo de documento y aquí vamos a nuestro rango de criterios. El primer rango, que es el tipo de pago. Seleccionamos tipo de pago, punto y coma. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que sea igual a cheque. Escribimos aquí dentro, cheque. Ahora, nuestro segundo criterio es en cuanto al tipo de documento que tenemos aquí. Lo seleccionamos y después escribimos entonces qué es lo que nos están pidiendo, que sea vale. Ahí, ahora, ¿entendieron ahí? sí, profe, ahora me quedo. Sí, profe, ahora sí. Sí. Andrés. ¿Profe? Sí, que me estaba preguntando Andrés, ¿qué es lo que aumenta? No, ahora fue que leí el chat. ¿Cuál era la duda, Andrés? Ah, ya, claro. ¿Por qué nos está variando las funciones, los valores? Porque recuerden que utilizamos para calcular el valor neto, utilizamos un aleatorio entre. Entonces, cada vez que se ejecuta cambia los valores. Entonces les va a estar cambiando constantemente los valores. ¿Ya? Esto pasa en este ejercicio porque utilizamos ese aleatorio. Y es importante porque es posible también que les pase en la tarea que hay, creo que algo así parecido, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente, por eso es que les va a cambiar
los valores y lo que están viendo ahora, después no es cuando ustedes los estén resolviendo y así. ¿Ya? Sí, sí, Cristóbal. En la fórmula lo puedes hacer también al revés, primero el tipo de documento y después el tipo de pago. Ahí el orden de los factores no nos va a alterar. ¿Ya? Podemos poner un parámetro primero y después el otro. Es decir, los rangos de criterios ustedes pueden armarlos como ustedes quieran. Lo que sí o sí tiene que ir primero es el rango que ustedes van a sumar. ¿Ya? ¿Era esa la duda? Sí, profe. Ya. Entonces, por ahí así nosotros podemos utilizar el rango como nosotros queremos. Vamos a ver. Aquí. Entonces aquí lo que teníamos era si queremos copiar y pegar, miren, lo arrastramos, pero el tema es que si lo arrastramos, igual tenemos que entonces aquí en cada uno de estos lo que vamos a hacer es, ahora en lugar de cheque, sigue siendo cheque y ahora en lugar de vale es boleta. Y así lo vamos cambiando todo el que queremos y así cambiamos también los de abajo. Ahora, ¿qué se les ocurre para obtener los 3 valores más altos? Obtener el primero, el segundo y el tercero. ¿Se les ocurre algo? La fórmula de mínimo, máximo, algo así. Ya. El mínimo nos va a dar un único valor y el máximo nos va a dar un único valor. Entonces nosotros queremos, es decir, cada función nos va a dar un único valor, pero que no nos va a dar la oportunidad, el máximo nos va a dar la primera posición, mayor. ¿Qué pasa si yo quiero el segundo mayor también? ¿No se puede Se condicionar puede- la fórmula para poder obtenerlo? Eso, tipo como que dejar de lado el primer número que te dio del primer máximo y poner el segundo anulando el primero. Sí, eso mismo, profe. Sí, pero así como que poder combinar con otras funciones, con sí ahora mismo, de verdad que no se me ocurre una forma de hacerlo. Pero cuando ustedes han oído a veces la frase el késimo elemento, ¿han oído No, eso? profe, no la he escuchado. Ya, eso es como cuando ustedes quieren determinado número, no número, sino que tienen una lista de números y quieren el número que se encuentre en la késima posición. ¿Qué significa eso? En una determinada posición que yo les diga, o que les diga el ejercicio. Eso es la késima posición. Entonces, en función de eso, el Excel, ya también a alguien se le ocurrió que podíamos utilizar eso mismo para obtener el número en esa lista que nosotros, según la posición que nosotros le decimos. Entonces, para eso utilizamos una función que se llama késimo mayor y késimo menor. ¿Y qué nos da esto? La matriz es ese rango. Nos dijeron del IVA. Entonces, seleccionamos el IVA. Esa matriz es ese rango. Y ahora que nosotros queremos obtener, nos está diciendo el K. Y ese K es la posición. Si queremos obtener mayor, ponemos 1. Si queremos obtener el segundo, copiamos aquí, vamos a copiar. Si queremos obtener el segundo, ponemos 2. Y si queremos obtener el tercero, fíjense cómo nos varía. Y si queremos poner el tercero, ponemos 3. Siempre nos va a estar variando. Recuérdense porque el valor neto es aleatorio. Y lo mismo pasa para el késimo menor, que lo vamos a utilizar con la késima menor. ¿Entendieron ahí? Profe, ¿podría profe. explicarle de nuevo? Es que quedé en el primero. Ya. Késimo mayor, el ejercicio, vamos aquí a la fórmula y ¿qué nos está pidiendo? Una matriz. Esa matriz es donde el valor que yo quiero buscar. Vamos, yo en este caso dijeron que era el IVA. Seleccionamos aquí el IVA. Y ahora yo le pongo la posición que yo quiero. El número de la posición, por ejemplo. Si yo quiero el que se encuentre en la posición quinta, pongo un 5.
Y ahí me va a dar el que se encuentre el quinto número mayor. Pero como yo quiero ahora el primero, yo voy a poner el 1. Y me va a dar el máximo. Vamos a fijarnos, si nosotros ponemos aquí en máximo, es igual al máximo, nos debe coincidir. Pero el máximo nos permite identificar el primero. Nunca nos permite identificar el segundo ni el tercero. ¿Ya? Vemos que este aquí lo que pasa es que nos los está dando con un único valor. Vamos a poner aquí que no nos los dé con coma. Y nos va a dar el mismo valor que tenemos aquí, el mismo que tenemos aquí. ¿Ya? Pero eso es para el mayor sí coincide, para el máximo. Pero ya para el segundo, el tercero, el quinto elemento, el sexto elemento, no podemos utilizarlo con el máximo. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos, muchachos? Muchachas, muchachos. Ninguna, profe, por el momento. ¿El resto? Profe, yo cuando ocupo el k-enésimo, ¿Sí? Espera. ¿Sí? ¿de quién? Dime. Profe, cuando ocupo el k-enésimo también se puede elegir, no sé, para elegir un rango de posiciones, por ejemplo, entre el 5 y el 7. No, el ¿Podría? k-décimo me permite identificar la 5 y me permite identificar la sexta, pero utilizando las 2 veces. Como aquí, que me permite utilizar el primero y me permite el segundo, pero no me permite que me dé todos los valores que se encuentran entre el 5 y el 6, por ejemplo. Ah, vale. ¿Ya? Sino que siempre, aquí las funciones me van a devolver siempre un único valor. Es importante, aunque yo le pase más de un parámetro, me va a devolver un único valor. Importante tener eso presente. Entonces, o me va a devolver el quinto o me va a devolver el sexto. ¿Ya? Vale, gracias. Entonces, para la clase que viene, vamos a seguir, fíjense, aquí ustedes pueden, si quieren, seguir trabajando, de todos modos lo vamos a ver, para ver en los tipos de formato condicionales. Aquí les puse lo de negrita, que es lo mismo que bold, que es para, nosotros seleccionamos y ponemos aquí negrita, por ejemplo, y vamos a ver también para otro de los temas que vieron en los videos, que era la validación de datos, ¿ya? Vamos a ver la validación de datos aquí en estas celdas, y aquí también vamos a ver más otras funciones para que nos permitan también contar cuando no hay elementos, contar la cantidad de celdas con elementos y que no me cuenten los que están en blanco, por ejemplo. ¿Ya? Aquí por eso les dejé algunos que están en blanco para poder aplicar esa función. ¿Sí? Entonces, nos vemos en la próxima clase. La tarea, no la dejen para el último momento, les recomiendo que la vayan haciendo. Es importante en estas 2 primeras tareas que son de Excel, quizás obtener la mayor nota posible, e ir así teniendo buena nota, igual que en el primer certamen. Y bueno, y siempre que tengan dudas, me escriben sin problema. Nos vemos, tengan una linda semana, un buen inicio de semana, y nos vemos entonces miércoles. Recuerden que miércoles en el horario 3-4, nosotros tenemos clase 1-2, en el 3-4 también tenemos horario de consulta, que ahí pueden ir y vemos también dudas que tengan sobre la tarea, o dudas que tengan de cualquier cosa, ¿sí? Chao. Vale, Súper, profe, muchas Sí, gracias. profe, Gracias, gracias. profe. Muchas gracias. Profe, Chao. cuídese. Profe. Gracias. Chao. Chao, profe, Chao. que esté bien. Chao, igualmente. Chao, profe, gracias, que esté bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.